Muy buen día tengan todos ustedes. Soy de la mesa número 4 y hoy vamos a hablar sobre las técnicas en banco de sangre. Para empezar, vamos a hablar sobre el grupo sanguíneo método inverso. Esta prueba se basa en la demostración de los anticuerpos en el suero del paciente al hacerlos reaccionar con antígenos previamente identificados de sangre testigos. Esto quiere decir demostrando la presencia o ausencia de una aglutinina específica que reacciona con eritrocitos de grupos sanguíneos conocidos. Técnica. Su técnica se basa en lo siguiente. En una gradilla colocar 4 tubos marcados como A, B, AB y O. Poner en cada tubo una gota de suero o plasma problema. Agregar una gota de los eritrocitos conocidos, lavados y en suspensión a 5% de tubo correspondiente y mezclar. Centrifugar 1 minuto a 3000 revoluciones por minuto. Por último, se debe agitar suavemente cada tubo por separado y observar si hay aglutinación o hemólisis al irse dependiendo el botón de eritrocitos formados en el fondo, en cuyo caso la prueba será positiva. A continuación, se muestra esta interpretación para dicha técnica. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas se fundamentan en la reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, con ellas es posible detectar si en el suero de un receptor hay anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos del donante, o viceversa, induciendo una reacción antígeno-anticuerpo. Si no hay anticuerpos, no será ninguna reacción y la prueba se reporta como negativa. Por el contrario, si la reacción es positiva, o sea que hay hemólisis o aglutinación durante la prueba, se puede concluir que los anticuerpos están presentes. En este sentido, es importante destacar que puede haber anticuerpos contra los glóbulos rojos tanto en el suero del donante como en el del receptor. Este es el motivo de que existan dos tipos de reacciones cruzadas. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de pruebas cruzadas. Es posible que existan anticuerpos contra los eritrocitos del donante en el suero del paciente, pero también puede darse el caso contrario, es decir, anticuerpos en el suero del donante contra glóbulos rojos del paciente. Es por esto que existen dos tipos de pruebas cruzadas, como se mencionó anteriormente: la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor. Ambos tipos de pruebas se realizan de rutina en el banco de sangre antes de transfundir hemoderivados, dado que de ser positiva algunas de las pruebas existe alto riesgo de reacciones transfusionales que pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente. De la primera prueba que vamos a hablar es de la prueba cruzada mayor. En esta prueba se evalúa si en el suero del receptor hay anticuerpos contra los glóbulos rojos del donante. Si esto ocurre, no se pueden administrar los hemoderivados, ya que una gran cantidad de anticuerpos presentes en el plasma del paciente destruirían muy rápido los glóbulos rojos del donante, generando en el proceso reacciones catastróficas en el cuerpo del receptor. Estas amenazas son tan severas que pueden llegar a amenazar su vida. Ahora vamos a hablar sobre la segunda, pero no menos importante prueba, la prueba cruzada menor. En este caso se determina si en el suero del donante existen anticuerpos contra los glóbulos rojos del receptor. De ser así, los anticuerpos comenzarán a destruir los eritrocitos del receptor. Sin embargo, dado que la cantidad de anticuerpos es limitada, la reacción es de menor intensidad, aunque no deja de ser peligrosa. Fases de las pruebas cruzadas. Tanto la prueba cruzada mayor como la menor se dividen en tres fases. La primera, fase salina. La segunda, fase térmica o de incubación. Y la tercera, fase de Cons. En la primera fase, los glóbulos rojos y el suero se mezclan en solución salina. Posteriormente se añade albumina y se incuba la muestra a 37 grados Celsius por 30 minutos para finalmente proceder con la última fase, que es la fase de Cons. Técnica. La técnica de las pruebas cruzadas es relativamente sencilla, ya que consiste en agregar glóbulos rojos del donante al suero del paciente, que es la prueba cruzada mayor, así como eritrocitos de receptor al suero del donante, que es la prueba cruzada menor.
A fin de inducir la reacción antígeno-anticuerpo en un lapso relativamente breve, se debe proceder con una serie de pasos estandarizados. Vamos a hablar sobre las fases de las pruebas cruzadas. Para empezar, la primera, fase salina. Agregar un tubo de ensayo 2 gotas del suero de receptor del donante si se trata de la prueba cruzada menor. Tomar una muestra de glóbulos rojos del donante, del receptor si se trata de la prueba cruzada menor. Lavar y centrifugar los glóbulos rojos. Resuspender en una solución entre 3% y 5%. Colocar una gota de esta solución en el tubo que contiene el suero de receptor. Mezclar suavemente. Centrifugar. Leer el resultado en la lámpara de visualización. Fase térmica. En esta se deben agregar 2 gotas de albumina al 22% al tubo donde se completó la fase salina. Incubar a 37 grados Celsius por 30 minutos. Después se debe centrifugar por 15 segundos y por último se debe leer el resultado en lámpara de visualización. Por último, la fase de COMS. En esta se debe tomar las células del tubo y lavarlas con solución salina. Eliminar el sobrenadante. Agregar 2 gotas de reactivo de COMS. Después se debe mezclar suavemente. Centrifugar de 15 a 30 segundos. Y por último, resuspender las células y evaluar en la lámpara de visualización en busca de aglutinación o hemólisis. Si en el resultado hay aglutinación o hemólisis, se considera que el resultado es positivo. Ahora vamos a hablar sobre hemolicinas. Esta se basa en la activación del complemento por la formación del complejo antígeno-anticuerpo entre el antígeno de superficie del eritrocito y la hemolicina, poniendo suero problema ante suspensiones de glóbulos rojos A y B. Se puede determinar el título de hemolicinas mediante diluciones del suero problema. Este es el material equipo para realizar una prueba de hemolicinas. Propiedades. Muchas bacterias producen hemolicinas que pueden detectarse en el laboratorio. Ahora se cree que muchos hongos clínicamente relevantes también producen hemolicinas. Las hemolicinas se pueden identificar por su capacidad para alisar los glóbulos rojos in vitro. Tratamiento. Como las hemolicinas son producidas por organismos patógenos, el tratamiento principal es la ingesta de antibióticos específicos del patógeno que ha causado la infección. Por otra parte, algunas hemolicinas pueden neutralizarse por la acción de antihemolicina anticuerpos, evitando un efecto de hemólisis más largo y peligroso dentro del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre la prueba de COMS directa. La prueba directa se realiza cuando el anticuerpo se ha fijado sobre el eritrocito in vivo. Permite establecer la sensibilización de los glóbulos rojos que tuvo lugar en el organismo. Se usa para el diagnóstico de eritroblastosis fetal, anemia hemolítica y reacciones hemolíticas post-transfusionales por sangre incompatible. Estos son los materiales que se van a ocupar para esta prueba. La técnica se basa en lo siguiente. Para identificar los glóbulos rojos sensibilizados es necesario remover la totalidad del suero de los eritrocitos mediante lavadas repetidas con suero salino. Este proceso es importante, pues si se dejan residuos proteicos, se neutraliza el suero de COMS y se obtendrán falsos resultados, o sea, falsos negativos. Se prepara una suspensión de glóbulos rojos al 5% de la cual se colocan 2 gotas en un tubo de ensayo y se procede al lavado por 3 ocasiones. Después del último lavado se resuspenden los glóbulos rojos nuevamente con una gota de solución salina. Agregar 2 gotas de suero de COMS y mezclar e incubar por 30 minutos a 37 grados Celsius. Extraer el tubo cuidadosamente y observar si existe aglutinación en el fondo del tubo con leves movimientos de inclinación. Se aconseja como testigo utilizar hematíes de adultos no sensibilizados del mismo grupo del paciente. El testigo se prepara en un tubo poniendo una gota de sangre o RH negativa y 4 gotas de solución salina más una gota del suero anti-RH. Incubar media hora, lavar
por 3 veces seguidas estos glóbulos y después se adiciona una gota del suero de Combs. Interpretación de resultados. La aglutinación en el tubo testigo no debe existir. Si el tubo problema presenta aglutinación, los glóbulos rojos están sensibilizados por algún anticuerpo incompleto. Ahora vamos a hablar sobre la última técnica, que es la determinación de anticuerpos irregulares. En general, los anticuerpos antiglóbulos rojos distintos al RHD son llamados anticuerpos irregulares o anticuerpos no clásicos y pueden ser detectados en la sangre materna mediante el test de Combs indirecto. El procedimiento para esta prueba es el que se muestra en la foto. De nuestra parte, esto ha sido todo. Nosotros somos la mesa número 4 de la especialidad de laboratorio clínico a cargo de la química Sonia Isabel Tapia y Vaz. Muchas gracias.